En nuestro equipo de filosofía logramos analizar los temas de la unidad 1, pero nos enfocamos un poco más en la unidad 2, la cual es el humanismo, filosofía y filosofar. Nos adentramos en las problemáticas existenciales para el hombre y nos enfocamos detalladamente en la existencia de Dios. La existencia de Dios es un argumento que plantea cuestiones filosóficas fundamentales en relación con la ontología e implica un debate entre diferentes ideas cuya expresión habitualmente no se limita al mundo de la racionalidad, sino que se extiende al de las creencias. El teísmo y el ateísmo son algunas posturas teóricas favorables y contrarias a la existencia de Dios o divinidad alguna, respectivamente. Por su parte, el agnosticismo niega la posibilidad de conocer la existencia de Dios. El debate en torno a este tema ha sido objeto de argumentos a favor y en contra, propuestos por filósofos, teólogos y otros pensadores. Los argumentos a favor de la existencia de Dios suelen incluir cuestiones metafísicas, empíricas, antropológicas y genosológicas. Las alegaciones en contra pueden incluir cuestiones empíricas y razonamientos deductivos o inductivos. Sin embargo, no existe una definición universalmente aceptada de Dios. Algunas definiciones sobre Dios no son tan específicas como para permitir llegar a probar que exista una realidad que se ajuste a tales definiciones, y por lo tanto existen diferentes líneas de debate. ¿Qué es el argumento ontológico? El argumento ontológico es un argumento filosófico deductivo a priori a favor de la existencia de Dios. Se llama ontológico porque su prueba se basa en la definición o concepto de lo que es ontos, de Dios. Está en el ser o esencia de Dios existir. Muchos argumentos entran en la categoría del ontológico y tienden a involucrar a los argumentos sobre el estado de ser o existir. Más específicamente, los argumentos ontológicos tienden a comenzar con una teoría a priori sobre la organización del universo. Si esta estructura organizacional es verdadera, el argumento proveerá las razones por las cuales Dios debe existir. ¿Dice Descartes de la existencia de Dios? Según Descartes, piensa que tiene que haber algo perfecto e infinito a lo que denomina Dios. No es un Dios como el actual, dador de vida, sino que éste lleva al mundo a una perfección. Descartes utiliza dos teorías para demostrar la existencia de Dios, puesto que piensa existe y como existe lo lleva a una perfección. La segunda teoría que utiliza es la prueba ontológica ya utilizada por San Anselmo de Canterbury, que viene a decir lo mismo, puesto que lo piensa y Dios es perfecto e infinito. No puede pensar algo imperfecto. Para Descartes, la existencia de Dios es verdadera porque al utilizar la razón demuestra que existe algo perfecto e infinito que lo lleva a él una perfección. Este algo para Descartes es Dios. También verifica la existencia de Dios mediante la prueba oncológica, puesto que piensa y piensa algo perfecto que lo lleva a él a ese movimiento. Hume, al ser empirista, su base para el conocimiento es la experiencia sensible. La experiencia sensible la realiza mediante los sentidos y denomina aquello que recibe percepciones. Las percepciones a su vez se dividen en impresiones e ideas. Las ideas son copias de las impresiones, o sea, el pensamiento. Como la base del conocimiento en Hume son las impresiones, percepciones, y él no puede percibir a Dios, nos dice que Dios no existe. Anteriormente comentaron sobre lo que decía Descartes sobre la existencia de Dios. Yo comentaré sobre lo que dice San Agustín sobre la existencia de Dios. San Agustín reconoce que hay dos modos de conocer, la razón y la autoridad. Sin embargo, estos modos de conocer no son incompatibles, sino que se complementan. En último término, incluso la fe descansa en un acto de la razón. La razón natural puede llegar mediante la actividad filosófica a la afirmación de la existencia de Dios. Ahora bien, el santo es perfectamente consciente de los límites de la razón y del entendimiento humano en orden al conocimiento de la esencia de Dios. Así que la fe ayuda a ir más allá de los límites de la razón, de modo que la verdadera oposición filosófica no se halla entre la razón y la fe, sino entre la razón y la duda.
La fe es conforme la razón y la razón es conforme la fe. El cristianismo es para San Agustín la culminación de la filosofía, entendida como sabiduría. De ahí que en su sentido más alto identifique la filosofía con la sabiduría cristiana. Lo que formula San Agustín no es una doctrina religiosa sin mal, es la filosofía verdadera, la sabiduría que ha alcanzado con el cristianismo su plenitud. Y ahora, ¿qué dice Santo Tomás de la existencia de Dios? Según Santo Tomás, la existencia de Dios es un conocimiento natural en el ser humano al que puede llegar con el uso adecuado y lógico de su razón. Incluso sin haber conocido la revelación cristiana ni haber realizado un acto de fe, la razón, dirigida lógica y científicamente, puede alcanzar la certeza de la existencia de Dios, e incluso de la inmortalidad y espiritualidad del alma. A estas dos afirmaciones las llama los preámbulos de la fe. La razón procede de la fe y la filosofía a la teología. Sin embargo, Santo Tomás rechaza el argumento ontológico de San Anselmo, según el cual, y como también afirma San Buenaventura, podemos conocer a Dios directamente a priori en el interior de nuestra conciencia. Ahora, lo que yo opino sobre la existencia de Dios. Yo personalmente dudo de la existencia de Dios. Esto porque yo no he vivido alguna experiencia en la que pueda decir que Dios estuvo conmigo. Pero creo que la religión es buena porque es donde mucha gente deposita su fe en un ente superior que todos lo conocemos como Jesucristo. Y todas las personas debemos respetar a los creyentes y a aquellas personas que no son creyentes. Por eso me considero deísta, porque puedo llegar a creer en Dios, pero realmente no creo en lo que hace la iglesia, porque comete muchos actos y muchas acciones que realmente no son buenas. Distinción entre la teología metafísica de Aristóteles y la de Tomás de Aquino. Es evidente que el Dios de Aristóteles es muy distinto al Dios de Tomás de Aquino. Para empezar, el Dios de Aristóteles no es un Dios creador, hacedor de la naturaleza, sino un principio físico, consecuencia directa de su concepto de movimiento y cambio, pues todo ser es movido por otro sin que sea razonable una serie infinita de causas. Ha de existir una causa primera del movimiento. También el Dios del filósofo es un Dios natural que mueve el universo sin moverse. O sea, un motor inmóvil atrae como fin de fines a todas las cosas hacia sí como el eje de una peonza. Por el contrario, el Dios de Tomás de Aquino es el Dios creador del Génesis bíblico, crea el mundo de la nada, una idea que siempre resultó repulsiva a la mentalidad pagana, pues de la nada, nada puede ser hecho, como dejó escrito Lucrecio. Pero esa nada en cristiano significa nada natural, pues Dios es espíritu inmaterial y antes del universo solo hay Dios y Él es un principio trascendente, no inmanente, es decir, un ser sobrenatural, metafísico en sentido escolástico. Aristóteles había sostenido que el mundo era eterno, también los averroístas, siguiendo al estagirista y a su comentarista Averroes, habían sostenido lo mismo. Tomás afirma que el universo físico pudo haber sido creado por Dios desde su eternidad para la eternidad. Dios crea al mundo como un acto de amor, no es pura energía física, sino un Dios misericordioso, un ser necesario cuya esencia consiste en existir y cuya actividad consiste en dar graciosamente la existencia a sus criaturas. Argumentos a favor de la existencia de Dios. El argumento cosmológico sostuvo que hay una primera causa o motor de todo lo que existe, que es identificado como Dios. Similar a lo anterior, el argumento de Aristóteles es el del primer motor inmóvil. Es debido a que todo móvil a su vez debe ser movido por un motor, y este a su vez debe ser movido por otro motor, de modo de que la cadena de móviles necesita de un primer motor que no sea móvil a su vez por otro. Sobre este primer motor inmóvil, Aristóteles diría que debe ser acto puro, forma pura, pues si no estuviese en acto sería imposible que pueda ser motor de algo. Las 5 vías de Tomás de Aquino, que aprovecha argumentaciones de Aristóteles y Platón, algunas tal compartidas como la quinta, sobre el orden en el mundo, que llega hasta Voltaire, a su modo. Hay Dios, porque no hay reloj sin relojero.
El argumento teológico sostiene que el orden del universo y su complejidad se explica mejor por referencia a un Dios creador, argumento similar al del creacionismo o el diseño inteligente contra el evolucionismo darwinista. El argumento ontológico, a diferencia de los demás, es a prioritismo, es decir, se trata de una demostración en la que no interviene ningún factor de la realidad. Se basa en argumentos acerca de un ser mayor que el cual no puede ser pensado. Fue enunciado por primera vez por Avicena y San Anselmo. Argumentos basados en la reivindicación de milagros específicos atribuidos a Dios asociados con acontecimientos o personajes históricos. Y mi opinión sobre la existencia de Dios es que yo no creo en Él, ya que deja morir a la gente inocente, niños, enfermos y personas inocentes. Deja crecer la maldad en las mentes de las personas y los vuelven asesinos, en violadores, en secuestradores, en cosas malas, etcétera. Y es un ídolo de la Iglesia católica y cristiana, tanto como los testigos de Jehová. En mi opinión, no creo que sea el creador de la vida, ni el ser que da luz. La verdad, a mí se me hace un invento. Argumentos en contra de la existencia de un Dios. El problema del mal que se opone a la existencia de un Dios, que es el mismo que al mismo tiempo omnipotente, y argumentando que ese Dios no debe permitir la violencia o la existencia de un mal en el mundo. El argumento del diseño se opone a la idea de que Dios creó la vida. Recurre para ello a los múltiples ejemplos biológicos que parecen exhibir un mal diseño, así como la innumerable evidencia de adaptaciones como la consecuencia de la evolución biológica. El argumento de la no creencia se opone a la existencia de un Dios omnipotente y de que los seres humanos crean en Él. La simple existencia de seres humanos que no lo hacen demuestra la incapacidad de Dios para lograrlo. El argumento de las revelaciones inconsistentes se opone a la existencia de la deidad llamada Dios, deidad. Como se describe en los libros, como se describe en los libros sagrados, como la Biblia, mediante la identificación de contradicciones entre las distintas escrituras dentro de una misma escritura, o entre la escritura y los hechos conocidos. La falta de apariciones divinas a lo largo de la historia, ya que solo se investigan en casos de relatos bíblicos de la antigüedad, y ante muy pocos testigos, 17 fue esgrimido como fuerte evidencia contra la existencia de Dios. Las nulas pruebas reales de fenómenos sobrenaturales en el espacio tras siglos de observación astronómica constituyen otra prueba con lo contrario.